Esto que dices, esta forma de describirla así, es maravillosa. Yo te preguntaría, ¿maravillosa para qué? ¿Maravillosa por qué? Y quizá esto linde un poco con otra pregunta que me surge, pues, ¿qué de particular tiene el sufrimiento de loco? Tiene mucho de particular en cada quien, digamos, es, 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 es terrible, ¿no? Vivir con eso, porque solo tenemos una vida. El sufrimiento, tenemos que ser sensibles al sufrimiento, ¿no? Y yo creo que el sufrimiento del loco es intenso, es mucho, conmueve, porque es como toda su vida entregada a una causa. Es como los héroes, ¿no? Toda su vida entregada a una causa. Es como el precio de su vida para, ¿no? ¿Para qué? Pues para la sumisión a un otro, a esa voz, a ese delirio que lo llama y que le ordena hacer una cosa u otra. Ese es el drama, digamos. Hay un drama, la locura es trágica. Y si es trágica, sufre y tendría un destino incambiable. Y esa es una pregunta sobre la dirección de la cura. Porque es tristísimo darnos cuenta que está inmerso en un destino incambiable. Y nosotros estamos, como nosotros los psicoanalistas que nos interesamos por la locura, estamos pensando que sí se puede cambiar eso, que se presenta como incambiable. Porque incluso para él es incambiable, no hay de otra. No puede hacer nada, ni quiere hacer nada, ni pide nada. No pide nada. Y eso me concierne. O sea, me doy cuenta que eso me concierne. Y cuando yo digo que en la locura lo poquito es mucho, cuando logro cambiar un poquitito, cuando logro que alguien dé un pasito, me siento muy feliz. Lo poquito es mucho. Y entonces hay que insistir, hay que estar. La presencia es muy importante. Por supuesto, la presencia, la disposición, no cualquiera tiene la disposición para trabajar en esto, como tú dices, este tema me concierne, este tema es para mí, a mí me gusta, puedo entrar a esto, ¿no? Es como estar tocado por algo, sí. Y por eso digo que con los psicólogos es muy difícil, porque están como escondidos en las pruebas, en la rutina, en poner unas notas, en el horario tal, y no hay esta fascinación, podría decir, ¿no? Esta locura de querer curar a los locos, ¿no? Sí. Sino nada más dar un informe, hacer su parte en esto multidisciplinario, que me parece que eso multidisciplinario ha sido un gran obstáculo para la cura de la locura. Porque no se puede dividir entre que la trabajadora social le pregunta una cosa y que el psicólogo le hace las pruebas y que el doctor le hace un diagnóstico y lo mira y digamos, mucha clínica de la mirada y nada de la escucha, ¿no? Pero dividida y el otro que lo quiere rehabilitar y lo pone a hacer piñatas que no tiene la menor gana de hacer piñatas y lo pone a hacer los arreglos de Navidad que tampoco ni le importa la Navidad, ¿no? Es como poder pasar las cosas a una relación muy individual o particular de uno con uno, de uno con otro, ¿no? Y eso cura.
Eso cura porque va poniendo como las cosas en otro nivel, como que de pronto aparece una pregunta en él, hay una rendija. El delirio que es incambiable, de pronto, una paciente, por ejemplo, que dice que tiene que tirarse a los coches para salvar a su hermana de la violencia del padrastro, porque eso le dice la voz, eso le dice Dios, ¿no? Y entonces si uno, después de, digamos, es más complejo el contexto de todo esto, pero se atreve uno a decirle, bueno, y usted no le dice que quiere vivir, no le contesta esa voz, y dice, pero ¿será que puede haber otra cosa? ¿Será que puedo vivir? Cuando ella se pregunta o dice, sí, le voy a preguntar, nunca había pensado que podría hablar yo. Sí, usted puede hablar con la voz. Yo no puedo porque no la estoy escuchando, pero yo le creo que usted le escuche y entonces usted puede hablar con él, decirle su punto de vista, ¿no? Cuánto quiere a su hermana, ¿por qué morirse por eso? Y entonces ella empieza como, oiga, he pensado en esto que usted me dice. Sí, como uno se introduce en ese mundo fantasmático, delirante, terrible, y la palabra como incide en alguna forma. Y de pronto aparece como una tranquilidad de poder como tener otro estadio de las cosas, ¿no? No querer borrar el delirio y decirle, usted eso no lo está pensando, pero no lo está pensando porque sus neuronas están mal y todo eso, o darle un electroshock, ¿no? Eso no, hay que entrar en otra forma de acercamiento que, no sé, una vez una paciente me golpeó, fue el único en todos los años, una paciente me golpeó una vez y bueno, esa es otra historia que tengo que contar porque uno, digamos, tiene que analizar qué fue lo que pasó, por qué y todo eso. Pero bueno, yo estaba en el patio y un paciente con el que había hablado yo mucho tiempo me dijo, oiga, está muy enojado por eso que le hicieron a usted. Dice, pero más enojado estoy porque usted no hizo nada. Usted se dejó ahí. Dice, ¿no sabe lo que puede pasarme a mí si usted no está? Me dice, a mí los pájaros me hablan y me dicen que voy a estar mal, pero cuando usted está, no me hablan. ¿Qué voy a hacer si usted no está? Así. Entonces uno se da cuenta que hay una respuesta, que realmente uno entró en la subjetividad del otro y que no puede descuidarse, ¿no? No puede descuidarse, porque hay un efecto de la presencia y de la escucha. Pensaba ahorita en este tema, ¿no? De entrar, de esto, estar en ese lugar, estar en la subjetividad del otro, ¿no? Lograr que el otro te dé un lugar, me parece muy importante. Y en esto de los lugares, se me generan dos preguntas. Voy a hacer primero una. Este cambio en la forma de atender la locura. Hace un momento que tú narrabas tu trayectoria, evidentemente eran los años del auge de los hospitales psiquiátricos. Ahora los hospitales prácticamente han desaparecido, han cerrado sus puertas. ¿Cómo ves esto ahora? ¿Qué ocurre cuando la locura está en todas partes y no en el psiquiátrico precisamente? ¿Qué pensarías de esto? Mira, Lila, siempre ha estado en todas partes, pero yo creo que los hospitales siguen, ¿eh? Y siguen igual, y siguen con toda la brutalidad, lo voy a decir así, de los electroshocks y del encierro y del castigo y de decir es por tu bien y pasan muchas, muchas cosas. Digamos, hay muchos testimonios en ese sentido. No creo que la locura esté. Lo que pasa es que el encierro, digamos, tiene un lugar muy grande en nuestra sociedad. Tiene todavía un lugar muy grande.
No creo que la modernidad, que la consulta externa y que no pueden estar más de 30 días. No es cierto. Acaba de pasar, bueno, en Francia hay un documental muy importante que se llama 12 días. Es lo que están haciendo en Francia, la modernidad, ahorita. Encierran a alguien contra su voluntad por algo, porque hubo un escándalo en una disco o porque el vecino dijo no sé qué, y pasan 12 días encerrados para que luego les hagan una especie de juicio, porque va un juez y va un abogado y va no sé quién, para ver si lo dejan metido o lo pueden sacar. En todo ese documental están las entrevistas, muertos de miedo, la gente ahí. Yo conozco a alguien en persona que pasó esos 12 días, pero todos se quedaron, todos. Y aunque hubiera argumentos, una señora decía, mi niña me está esperando y yo sufro mucho de no verla, tiene 3 años y yo sé, no tienen por qué dejarme aquí, yo voy a ir a una consulta externa, voy a tomar mis medicamentos, pero tengo que estar con mi niña. La dejaron. Pero digamos, hay un juicio de otros que juzgan, quiera o no, si se queda o se va, ¿no? La persona que yo conozco se fue, la dejaron ir después de 12 días, pero 12 días le quitan a uno de su vida y la tienen allí para juzgarla, a ver qué. O sea que por eso, Lilia, siempre la locura ha estado fuera y dentro. Y yo diría que hay mucha locura en esa manera de ejercer la violencia, de encerrar a alguien. Ahí hay mucha locura, ¿no? Tú sabes que hay una línea de analizar la locura que tiene que ver con la historia de la institución de la locura, ¿no? Con estos cambios, movimientos, declaraciones. Es una institución que siempre está en movimiento, digamos, ¿no? Como todo en la historia. Y pensaba en este momento en cómo se genera la locura sin institución o la locura fuera de la institución psiquiátrica. Y sí, pensando contigo, sí tienes razón, sin duda, la locura siempre ha estado dentro y ha estado fuera, y finalmente los hospitales psiquiátricos siguen existiendo, pese a todas las declaraciones de los derechos humanos, siguen existiendo en toda su arbitrariedad, en todo su avasallamiento de la subjetividad, ahí está, ¿no? Entonces podríamos quizá irnos en esa línea. Pero podemos retomar el camino que traíamos, de tu práctica, y entonces decíamos como estos momentos, Carmen, de cómo entra el psicoanálisis a la institución, cómo se mueve un psicoanalista en la institución, cómo se apoya de la escritura, ¿no? Para poder ir sobreviviendo. Ahí esto que a mí me parece que es importantísimo cuando uno está en una institución, tener su diario de campo es fundamental, porque sin duda creo que es un apoyo. Aparte, la transferencia justo te va haciendo escribir, y el escribir te va haciendo comprender el caso, ¿no? Es todo un proceso de trabajo ahí. Pensaba también, Carmen, entonces, en el otro momento, a ver si no es que me voy muy rápido. ¿Y cómo se le hace para salir? ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿Por qué decidiste salir? ¿Cómo se le hace para salir de esto? Qué pregunta. Ahora sí me tocas el corazón, porque no hay día que yo no piense en el hospital. Son varias cosas, mira, yo no sé, lo humano, digamos, es demasiado humano, como dice Nietzsche, es demasiado humano. Yo estaba, digamos, con la frase de Lacan, esta de que si usted toma a un psicótico en tratamiento, ha tenido en cuenta que es para toda la vida. Eso dijo, ¿no? Y a mí me pesaba esa frase, me pesaba, ¿no? Sobre todo con pacientes que yo veía que era muy pesado, seguir y que no me podía ir y que como atrapada en esa frase, ¿no? Hasta que yo misma me dije que sí me podía ir, pero empecé como a sentir que no me quería sentir obligada, al hospital, y en eso pasó que a mi esposo lo cambiaron digamos, se jubiló, y entonces él insistía en regresar a México,
y yo me resistía porque yo no quería dejar el hospital ni la universidad. Yo estaba muy bien ahí trabajando en la... pero estaba al mismo tiempo, digamos, en esta crisis de que no puede ser que yo no pueda dejar algo que, pues que por otras circunstancias de la vida, o no sé, ¿no? Yo, tiene que haber un momento que no sea solo la muerte lo que nos separe, ¿no? Y entonces decidí dejar el hospital y venir a México, Tepoztlán, donde estoy, porque estoy, voy y vengo, pero me costó, y yo siento que también estuve trabajando en eso con los pacientes, de que me voy a ir, o como más o menos cómo dejo las cosas y todo esto, pero no me he ido del todo porque voy un mes y otro no. Voy a Villahermosa, tengo pacientes allá y voy al hospital. Y me di con, bueno, digamos, sorpresa que ya sabía, pero que no tenía muy en cuenta, esta cuestión del tiempo en la locura, que es como el tiempo detenido, que dice que ha hablado Dawan de eso, el tiempo detenido. Y yo voy y como si fuera ayer, me saludan los pacientes. Y bueno, ¿cómo ha estado? No sé qué. O sea, sobre pues los crónicos, ¿no? Más que nada. Y también he hecho entrevistas muy interesantes y me he dado cuenta que de una entrevista pueden salir muchas cosas. A veces voy y como tengo ya, ahí en el hospital tengo muy buena relación con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los psiquiatras, y el que está de director ahorita, pues fue mi alumno, y me tiene mucha deferencia a él. Entonces voy y les digo que si hay algún paciente con el que quieren que hable, y he tenido entrevistas muy interesantes, y de una sola vez yo siento que es como una entrevista de supervisión, porque lo dejo con el que lo está tratando, con esa, digamos, esa intervención como del tipo de presentación de enfermo, pero no es presentación de enfermo, es una entrevista que tengo yo, una única entrevista, a veces dos, ¿no? A veces me he encontrado pacientes que yo había visto antes, salieron, volvieron a entrar, y cuando estoy ahí voy varias veces a verlos y a hablar con ellos, ¿no? Y siento que hay una continuidad, es curioso eso, hay una continuidad, aunque no esté así como con la constancia, no me olvidan, ¿eh? Los que están ahí no me olvidan, y los que no han regresado me da mucho gusto que no hayan regresado, porque además tengo historias donde pueden retomar su vida, y eso me da mucho gusto. Hay historias. Entonces está en la misma línea, ¿no? En la misma lógica de a quien atrapa el psicoanálisis no lo suelta nunca, ¿no? No. Es decir, uno puede tomar cierta distancia, pero no puede olvidarse de eso, ¿no? Porque además lo aprendió y lo aprendió bien. Entonces uno no puede dejar de hacerlo, ¿no? Hay efectos de esos encuentros, encuentros cercanos, pero digamos esporádicos, y también y de esos encuentros de una sola vez. Tengo historias de una sola vez que algo, como que se ve algo, que dejan algo, ¿eh? De pacientes que he conocido ahora, por ejemplo, en la sala, y me platican alguna cosa y yo les digo, ¿pero por qué? Pero no, pero es que la vida sigue, ¿no? Y como que yo noto una conmoción, una cosa como que algo hay en ese decir que penetra no sé. Y bueno, cuando llegué a Tepoztlán, quise ir a Cuernavaca, a algún hospital o algo. Encontré una casa como de, no sé cómo se llamaba, pero había de medio camino, les llaman, algo así. Sí, pero no era de medio camino, sino estaban internados, pero eran pacientes crónicos. Para mí como demasiado, con demasiado deterioro. Y me era gravoso ir. Tuve allí digamos, fui unos meses a hablar con un paciente que eso no continuó,
pero digamos, tuve ahí una experiencia. Luego fui al Bernardino, que me llamaron, gentes que conocí allí, pero no quisieron que fuera a hablar con los pacientes. El director, el que es el Castañeda ahora cambió, hay una directora, pero que no conozco. Pero el doctor Castañeda no quiso, dijo que ellos tenían toda la historia clínica y todas las cosas, que para qué sentido tendría que fuera yo a hablar ahí con los pacientes, que no tenía sentido. No quiso por nada que yo fuera. Aparentemente que muy abierto, que bueno, que me agradecía que había ido, que a él le interesaba mucho Lacan, lo cual no sé cómo le interesaba, pero él me dijo eso, y que no podía ir. Que hiciera una solicitud y no sé qué, y que lo iban a ver, pero no. Entonces yo, pues, estoy extrañando a Villahermosa, yendo un mes y otro no, que ahora se suspendió con la pandemia. Estoy esperando en cuanto se pueda volver a ir, porque pienso que todavía no, pero bueno, sí, y creo que en eso no estoy tan de acuerdo con Lacan, de que es para toda la vida. Digamos, esa crisis que tuve de que me voy, no me voy, cómo le hago para irme, etcétera, y que resolví, digamos, entre comillas, o como sea, ¿no? Con las consecuencias que se tengan, pero sí pienso que no es para toda la vida, y que a veces esas intervenciones cortas son importantes. Y tengo eso documentado, porque como decía el paciente, usted todo el tiempo está escribiendo, usted y su libretita, ¿no? Pero sí. yo, a un paciente, tengo una historia muy bonita que me dijo, yo quiero estar en su libretita, ¿no? Yo quiero ser como parte de su libretita, póngame allí. Claro. Entonces ahorita quiero que me dé un lugar ahí. Sí, ¿no? ajá. Que yo tenga la importancia de que usted me pueda llevar ahí, ¿no? Pero fíjate qué curioso, en esto que dices de los hospitales en Cuernavaca y todo, pues vamos al punto inicial, ¿no? Pese a los años, pese al trabajo, vamos al punto inicial, a cómo entra el psicoanálisis a las instituciones. O sea, porque de hecho no entra, ¿no? Es una excepción, digamos, que entre. Ajá, pero es como, sean sensatos, pidan lo imposible, ¿no? Dice Lacan. Sí, claro. Hay que pedir lo imposible para hacer algo posible dentro de eso imposible. ¿No? Y a veces con un solo caso, con dos casos, con dos vidas, con dos historias, no sé, es mucho, lo poquito es mucho. Y el trabajo, yo creo que de lo que ya dije, pero vuelvo a repetir, el trabajo con los psiquiatras es muy importante. Los psicoanalistas con los psiquiatras, ¿no? Porque que se conviertan en psiquiatras psicoanalistas, que haya una apertura, ¿no? Como estas casas de medio camino, como esta colaboración, de los psiquiatras que fueron mis pacientes, han cambiado su manera de intervenir. Ya no hay ese como internar a todo el mundo, hay que evitar la internación, ¿no? Los psiquiatras en su consultorio, y eso es porque me fui a meter ahí, porque me fui a meter, porque no es, ahorita el psiquiátrico de Villahermosa está abierto para mí, pero no soy solo yo, sino el psicoanalista que quiera, ¿no? El psiquiátrico de Villahermosa es importante, es un hospital regional. Entonces, ahí está abierta la puerta. Yo pensé que se iban a enojar algunos con mi libro, porque pongo ahí unos que hicieron cosas terribles con los pacientes, ¿no? Y no, fue bien recibido. Y entonces hay una puerta abierta allí, y sé de otros colegas que tienen abierta la puerta en un hospital o en otro, ¿no? que pueden. Entonces, no es algo así, vengan psicoanalistas, qué bueno, está abierto, la psiquiatría y el psicoanálisis se llevan muy bien, pero no hay que provocar una guerra, sino hay que provocar acuerdos. Y análisis a los psiquiatras, yo creo, análisis a los psiquiatras. Carmen, y finalmente, para acercarnos un poquito ya al cierre, ¿cómo ubicas actualmente a los psicoanalistas en este campo de interés, en este terreno? Pues no muchos, ¿eh? No se interesan por la locura, no muchos.
Y fíjate, una cosa, a veces se interesan, hay muchos que se interesan por la locura, pero que no la practican. Claro, uno siempre recibe locos en el consultorio. O en el consultorio no se puede decir yo esto sí, esto no. Y además, digamos, trabajar con la psicosis en el consultorio es maravilloso, se puede. Ahí sí, ahí sí sigo con la práctica, porque sí sigo con pacientes en el consultorio en Tepoztlán y en México y en Villahermosa cuando voy. Eso no, yo creo que me voy a morir en la raya. Pero no estoy yendo a una institución ahorita, que a lo mejor es un compás porque estoy escribiendo. Entonces eso se tiene que organizar, la escritura y como hacer los nuditos con la teoría, ¿no? Eso estoy haciendo. Me dedico todo el tiempo a eso. He visto psicoanalistas, digamos, ya formados, que se interesan mucho por la locura teórica, porque no tienen interés de ir a la institución. Hay algunos que van y que yo no tenía conocimiento, porque en realidad son muy pocos los que están en alguna institución, son muy pocos, ¿no? Cuando en Francia, en Tours, se interesaron mucho por mi testimonio, por mi libro, y lo están traduciendo. Yo creo que lo van a publicar en estos días. Cuando fue la pandemia ya casi estaba el libro en francés, en Tours. Entonces fui para hablar de eso con ellos, y algunos trabajaban en el hospital psiquiátrico, y eso me gustó muchísimo. Pero tuve muy poco contacto y quería ir al hospital. Me bajé del avión con la pandemia porque ya iba a ir a eso, iba a ir al hospital. Pero está pendiente. Y ellos, digamos, en Francia hay psicoanalistas que están dentro del hospital de manera más oficial que yo, ¿no? O que otros acá. Pero muchos, la gran mayoría de psicoanalistas son interesados en la locura teórica. Bueno, ahí tienes otra modalidad de la locura sin institución, ¿no? Es una lástima, ¿no? Es que hay que ir al terreno. Yo creo que hay que ir al terreno. Yo creo que los locos encerrados en la institución son algo muy importante que no hay que desatender. Por supuesto, por supuesto. Y aquí en México, con mis colegas que hablo, siempre se toca el punto de la psicosis, pero no están en el hospital. Por supuesto, no sé. Carmen. Y fíjate qué pertinente este documento que estamos generando ahorita en esta entrevista, porque sin duda quien esté interesado en este campo sabrá que eres un referente obligado de la práctica del trabajo con la locura en México. Carmen, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta gracias a ti, Lilia, y me da mucho gusto que me hayan dado este espacio y que les interese. Que les mucho, no sabes cuánto, nos interesa muchísimo, ya lo verás. Bueno, muchas gracias, Carmen, bonito día. Bonito día, sí.